sur de Inglaterra. Operarios de una empresa de construcción trabajan en los cimientos de una nueva autopista. Al perforar la roca caliza, las excavadoras dejan al descubierto una escena estremecedora. En una tumba muy poco profunda hay un montón de esqueletos sin cabeza y al lado una pila de cráneos seccionados. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Por qué las asesinaron? ¿Quién cometió tal brutal atrocidad? Para averiguarlo, los investigadores han de resolver el enigma de un asesinato del remoto pasado. Cotejando diversos textos antiguos. Ese año, Ethelred fue... Sagas heroicas. Prefiero afrontar el golpe cara a cara. ¡Vamos, dame! Y utilizando los últimos avances en ciencia forense, llegarán a una historia de avaricia, traición y venganza. ¡No! Apocalipsis vikingo. Dorset, costa sur de Inglaterra. En una colina, en el cruce entre una calzada romana y una antigua vía conocida como Ridgeway, se encuentra la fosa. Evidentemente no se trata de una sepultura reciente, y el asunto incumbe más a los arqueólogos que a la policía. Aquí hay un montón de cráneos apilados. La doctora Tal Simmons es una antropóloga forense, especialista en sepulturas de guerra. Jamás había visto nada igual. Las decapitaciones masivas no son habituales. Personalmente, solo he visto una decapitación forense contemporánea en Bosnia. El desafío es tan macabro como cualquier crimen actual. Realmente es escalofriante. Es difícil de asimilar. Hay un montón de cuerpos y al lado un montón de cabezas. Es una atrocidad. Es un momento horrible en la historia de la humanidad. Sin duda alguna, aquí sucedió algo espantoso. Muy espantoso. Tenemos que averiguar quiénes eran esas personas. La primera pregunta siempre es esa. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su identidad? El problema fundamental en este caso es que en la sepultura solo hay restos. Nada más. No hay ningún objeto, no hay nada que pueda sugerirnos una fecha o darnos la más leve idea de quiénes eran estos individuos. Por extraño que parezca, en la tumba solo hay huesos. Pensábamos que encontraríamos algún broche o algo parecido que nos permitiera plantearnos la posibilidad de que... Fueron desnudados. Sí, fueron desnudados. Es decir, que fue una atrocidad aún mayor. Angela Boyle y el equipo de arqueología de Oxford recogen todos los huesos para analizarlos en su laboratorio. De momento ya tienen alguna pista. Este fragmento lo acabo de recoger del suelo. Y mira eso. ¿Qué te parece? Es asombroso, ¿no? Esto forma parte del hueso temporal derecho, que está alrededor de aquí. Además, presenta una marca de corte muy bien definida. Sí, es un corte muy limpio, ¿no? Exacto. A primera vista piensas en una espada porque se trata de un corte muy limpio. Pero me parece imposible poder cortarle la cabeza con una espada a una persona con vida, a menos que le hayas atado las manos en alto. Sí. Si me pongo de rodillas para que me ejecuten, me quedo encogido, los hombros, todo. No puedes darme en el cuello. Pero si me das un empujón no puedo evitarlo para no caerme de cara. Echo los hombros hacia atrás y levanto la cabeza. Sí. Es una idea macabra. Sí. Así que no creo que se pueda ejecutar a nadie si no lleva las manos atadas.
Solo hay un problema. Sí. Ninguno de ellos lleva las manos atadas. ¿Fue una ejecución? ¿O fueron decapitados post-mortem? Esa es la gran pregunta. El lugar en sí ya ofrece ciertas pistas. Hay 54 esqueletos, pero solo 51 cráneos. Estaban desnudos, no tenían las manos atadas, y sus cuerpos fueron arrojados a la fosa. ¿Es el resultado de una batalla? ¿Una masacre? ¿O un sacrificio violento? Ocultas en los esqueletos hay algunas claves que pueden desentrañar el misterio de esta atrocidad. Durante siglos, Inglaterra se vio sacudida por la violencia, las invasiones y la guerra civil. Así que existen muchas explicaciones posibles para nuestra fosa común. Antes de proseguir con la investigación, necesitamos saber cuándo murieron exactamente las víctimas. Según la fecha, podría ser cosa de los celtas, los romanos, los sajones o los vikingos. Cada esqueleto lleva un reloj oculto. Cuando una persona muere, los isótopos de carbono 14 de los huesos empiezan a descomponerse. La datación por radiocarbono averigua el nivel de descomposición, estableciendo una fecha aproximada. La respuesta nos la da el laboratorio. Las víctimas probablemente fallecieron entre el 980 y el 1030 después de Cristo, uno de los períodos más turbulentos de la historia británica. Hace 1000 años, la Inglaterra anglosajona fue atacada por guerreros paganos. Los vikingos, que habían zarpado de Escandinavia en busca de riquezas. La doctora Britt Bailey, arqueóloga, creció en un país con herencia vikinga, la actual Dinamarca. Toda su vida se ha sentido fascinada por sus antepasados y la destrucción que provocaron. Ha venido a la costa sur de Gran Bretaña, al lugar exacto donde se inició violentamente la era vikinga. Nuestra sepultura se encuentra un poco más allá, pero aquí, en la isla de Portland, es donde tuvo lugar la primera incursión vikinga registrada en Gran Bretaña. En el año 789 después de Cristo zarparon de aquí 3 barcos. El rey Rib salió a su encuentro desde Dorchester creyendo que eran comerciantes, pero en lugar de eso lo asesinaron. Este suceso marcó el inicio de la época de los vikingos en Gran Bretaña. Y a partir de ese asalto inicial se sucedieron los ataques, uno tras otro. Tras 100 años de guerra, finalmente firmaron un tratado. Los vikingos se instalaron en Gran Bretaña y establecieron su propio reino independiente, Danelaw, junto a los anglosajones al sur y al oeste. Durante un siglo vivieron una calma relativa y el reino anglosajón prosperó. A finales del milenio, Inglaterra es el estado más avanzado de toda Europa occidental en cuanto a organización. Tiene una única lengua, tiene una única religión y tiene una única estructura de poder que depende del rey y que llega a casi todos los rincones del reino. Inglaterra no solo es increíblemente eficaz como estado, también es muy rica. Pero ser muy rico puede hacer que seas también muy vulnerable. Esta es la Inglaterra que conocieron las víctimas de la fosa. Sus huesos ya no reposan en el suelo. Se ha elaborado un mapa digital para registrar dónde yacía cada víctima. La arqueóloga Angela Boyle empieza a analizar cada esqueleto. Se trata de un hallazgo único. No hay nada parecido. Y eso hace que sea muy emocionante, aunque también resulte triste, conmovedor y emotivo, ya que es evidente que todos estos individuos tuvieron un final muy desagradable. Las 54 víctimas son hombres, así que teniendo en cuenta el tiempo en que vivían,
Probablemente se trate de un grupo de guerreros. El análisis de los huesos de Angela comienza justo en la parte inferior de la fosa, con el primer hombre que fue arrojado a ella. El desarrollo del esqueleto no es completo. La fusión de los extremos de los huesos largos no ha acabado, como indica esta línea de aquí. Esto proporciona a Angela una idea bastante aproximada de su edad. Es un hombre bastante joven, probablemente de 19 o 20 años. La longitud de este hueso del muslo nos indica su altura. Este individuo medía aproximadamente 1,80 m. Los huesos son bastante grandes y robustos. Es interesante que la parte superior del cuerpo parezca estar más desarrollada. Y hay otro descubrimiento sorprendente. La cabeza del fémur es más pequeña que la cabeza del húmero. Eso me sugiere que quizás realizaba de forma regular algún tipo de actividad con la parte superior del cuerpo. Los otros esqueletos son de estatura similar, todos menos uno. Esto es el fémur o hueso del muslo izquierdo. Para poder establecer una comparación vemos aquí uno normal. El hueso presenta un engrosamiento. La cavidad interior está casi totalmente ocupada por nuevo hueso denso. A este proceso se le conoce como osteomielitis. Es una infección. Estos agujeros se forman en el hueso para que el pus que se acumula en el hueso infectado pueda drenarse a través de heridas en la piel. Realmente es bastante desagradable y huele mal. Esta persona debía padecer terribles dolores al andar y seguramente cojeaba debido al sufrimiento que le provocaba la enfermedad. Si se trataba de un grupo de guerreros de élite, ¿por qué iban acompañados de un hombre que apenas podía caminar? Me imagino que era algo relacionado con su estatus. Era alguien muy importante, tal vez un líder a quien querían mantener consigo. Parece que se trata de 53 guerreros jóvenes y sanos, dirigidos por un hombre en unas condiciones físicas no muy prometedoras. La datación por carbono y las pruebas históricas apuntan a que fueron asesinados durante la segunda oleada de ataques vikingos. En el año 980, tras un siglo de paz, los vikingos volvieron a saquear las riquezas del reino anglosajón. Muchos creyeron que era el comienzo del fin. Alrededor del año 1000, existe la sensación de que el orden y la prosperidad que los ingleses habían venido disfrutando llegaba a su fin. Quizás todas esas calamidades servían para anunciar el colapso total, representado por el día del juicio. Una de las obras más grandes de la literatura antigua es la Crónica anglosajona, un registro de acontecimientos escrito por monjes iniciado alrededor del año 890 después de Cristo. En el año 978 se documenta la coronación de un rey poco popular que despertaba el temor del apocalipsis, Ethelred, el desprevenido. Ethelred fue consagrado rey ese año, el domingo de la segunda quincena después de Pascua. Y ese mismo año apareció varias veces una nube de sangre. Parecía fuego. Es un aspecto particularmente inquietante, ya que es bien sabido que la aparición de nubes de sangre en el cielo será un indicador de que los últimos días están cerca. Así que desde el principio existe la idea de que Ethelred es un rey que amenaza el desastre.
La datación por carbono indica que los 54 hombres de la sepultura podrían haber muerto durante el agitado reinado de Ethelred. Pero, ¿de qué lado estaban? Los vikingos regresaron a Dorset una y otra vez. Desde aquí podían penetrar en ese reino, y por tanto es probable que los cuerpos encontrados en la sepultura sean de anglosajones que intentaban defenderse de aquellos piratas intrusos. Brit estudia la fosa buscando pistas que indiquen su identidad. Pero es un caso difícil. Se trata de una sepultura poco usual en la Inglaterra anglosajona de esa época. Sabemos que en ese momento los anglosajones eran cristianos y enterraban a sus difuntos en cementerios siguiendo unas normas, con el cuerpo de este a oeste, frente a frente. Aquí, en cambio, parece que los cuerpos han sido arrojados a la fosa de cualquier manera, lo que indica una falta de respeto hacia el individuo que ha fallecido. Esto tampoco es habitual en una sepultura vikinga. Las tumbas de los vikingos de alta posición social a menudo contenían armas, como esta espada de aquí, que se encontraba en la tumba de Repton en Inglaterra. Tales individuos llevaban también muchos adornos en sus trajes, como estas hebillas, que indicaban no solo su estatus de élite, sino también su riqueza. Pero en la fosa no se han hallado objetos de ningún tipo. Hasta el momento, la sepultura no ofrece una respuesta clara sobre la identidad de los hombres. Los investigadores han de profundizar recurriendo a la ciencia. La historia de la vida de las víctimas está a salvo en sus dientes. Jane Evans, profesora del British Geological Survey, ha cogido uno para analizarlo. Es asombroso lo que un diente puede revelarnos. La cantidad de cosas que podemos averiguar sobre el pasado de una persona, su infancia y su evolución posterior, simplemente a partir de un diente. Vamos a separar el estroncio y el oxígeno del esmalte de los dientes de este individuo y vamos a ver la composición isotópica. Los isótopos del estroncio nos indican la zona donde creció la persona desde el punto de vista geográfico y los isótopos de oxígeno nos indicarán el tipo de clima del lugar donde pasó su infancia. El esmalte dental se forma durante la infancia y su composición permanece inalterable a lo largo de la vida. Durante su formación, el estroncio y el oxígeno se incorporan a partir de la comida y bebida local, imprimiendo en los dientes la firma isotópica de ese lugar. Esta máquina está analizando la composición de los isótopos del estroncio que hay en ella procedente del diente. Cuando termine el análisis, el resultado nos permitirá delimitar dónde pasó su infancia esta persona. Es realmente fantástico cuando estás sentado frente al espectrómetro esperando y aparece la respuesta. Piensas, soy la única persona que lo sabe. Tienes ganas de salir corriendo al pasillo y decírselo a alguien, pero generalmente antes de hacerlo compruebas tus cálculos. El escenario más probable es que las víctimas de la fosa fueran anglosajones locales, asesinados por asaltantes vikingos. Si esto es cierto, los dientes nos indicarán que crecieron en el sur de Gran Bretaña. Esta es la imagen final que obtendríamos si estos individuos hubieran pasado su infancia en Gran Bretaña. Pero en este caso todos ellos se sitúan en la parte izquierda, que corresponde a una zona climática más fría. Es decir, todos estos individuos vivieron en un clima más frío durante su infancia. Esta es la primera oportunidad de Brit para analizar los datos de los isótopos de Jane. Los resultados son totalmente inesperados. A primera vista, es evidente que las víctimas de la fosa común no son de Inglaterra. No son anglosajonas, son de Escandinavia. Y eso debe indicar que son vikingos. Generalmente pensamos que los anglosajones fueron víctimas de los vikingos y no al revés. Esto cambia completamente el enfoque de nuestro estudio de esta sepultura.
Sorprendentemente, las víctimas son escandinavas. Ahora Britt tiene que averiguar por qué motivo fueron decapitados 54 vikingos. Es probable que la ejecución en masa de vikingos aparezca documentada en la crónica anglosajona. Solo quedan 9 copias. La más antigua está aquí, en la Universidad de Cambridge. No solo fue escrita por anglosajones en el período que nos ocupa, sino que fue escrita en su idioma, en inglés antiguo o anglosajón. On this Jæra was Ethelred to Koninga Hjalhalhod, and on Sunday, Tonnecht of Estrona. Nos proporciona una relación de los principales acontecimientos que se van sucediendo año a año. El texto está dividido en 2 columnas. En una aparecen las fechas y en la otra las entradas de cada año. Con un poco de suerte, en algún punto de estas páginas habrá indicios que nos expliquen lo que sucedió ese día en Dorset Ridgeway. Britt busca sucesos que pueden haber dado lugar a la captura y posterior asesinato de los vikingos. Sabemos que es un período en el que hay un incremento de batallas. Y en el año 991 encontramos una entrada correspondiente a la batalla de Maldon. Olaf Tryggvason invadió Folkestone con 93 barcos. Después se dirigió a Maldon, en Essex. Allí, Ealdorman Brythnoth salió a su encuentro con su ejército y se enfrentaron. La crónica nos dice que Brythnoth llevó al ejército anglosajón contra las hordas vikingas. Existen detalles exactos de la batalla documentados en un poema épico anglosajón. Aquí está el bueno de él, en medio de sus hombres, que defenderán su patria, el reino de Ethelred. Vosotros, salvajes, caeréis en la batalla. Brythnoth desenvainó su espada con su amplio filo y golpeó la armadura. Los guerreros entran en lucha. El muerto cayó a tierra. Ellos permanecieron firmes. Brythnoth los desafiaba. Despiadado, su espada no se detuvo y el pobre guerrero cayó a sus pies. A pesar de su valiente lucha, al final el ejército anglosajón de Brythnoth perdió la batalla. El poema nos dice que ambos bandos sufrieron terribles pérdidas en la batalla. ¿Es posible que los hombres de la fosa fueran guerreros capturados o prisioneros de guerra? Si es así, sus huesos han de mostrar pruebas evidentes de heridas de guerra. Britt se pone un traje de malla de hierro para comprender mejor qué tipo de heridas podía sufrir un guerrero vikingo en la batalla, con ayuda del experto en armas, Gordon Summers. El tipo de lesiones que uno sufriría con el escudo de batalla eran ataques desde arriba dirigidos a la cara, los ojos, directamente al cerebro, como se puede ver perfectamente en los cráneos. La mayoría de las heridas de esta época se producen en los miembros inferiores porque, si vas protegido con el escudo, estás expuesto a recibir un golpe en la pierna o incluso a sufrir un corte en los tendones de la tibia o el tendón de Aquiles con un hacha o una espada. Si te corto esos tendones, te ocurre como a una marioneta cuando le cortan las cuerdas. Te caes, no puedes hacer nada para evitarlo. Así que se trata de las víctimas de una batalla. Han de haber signos de traumatismos en las extremidades inferiores
En la zona del cuello que quedaba al descubierto o en los brazos. Claro, incluso si solo se utiliza un hacha. Si tú intentas atacarme, yo te doy aquí. No quiero cortarte solo el músculo. Quiero cortarte la articulación y dejarte mecánicamente incapacitado. Britt ya tiene una idea clara del tipo de heridas infligidas en la batalla. Vuelve al laboratorio de arqueología de Oxford para averiguar si existen lesiones parecidas en los esqueletos. ¿Existen traumatismos en los huesos de las piernas o alguna lesión que posiblemente se haya producido en una pelea o en algún tipo de lucha? En realidad no hay ningún tipo de traumatismo, lo cual no encaja mucho con las decapitaciones. Prácticamente no hay cicatrices de batalla, solo algunas heridas leves. Hay un par de casos y en ambas ocasiones se trata de un traumatismo en la mano izquierda. Y de nuevo ha sido causado con un arma de hoja afilada. Es lo que denominaríamos una herida de defensa. La víctima levantó la mano. Con tan pocos traumatismos óseos, resulta evidente que no se trata de víctimas de guerra. Si las víctimas de la fosa común no eran víctimas de una batalla, debemos buscar otros sucesos que puedan haber causado su muerte. Uno de los hechos que menciona la crónica anglosajona es la masacre del día de San Bryce. En los albores del primer milenio, parecía que la predicción del apocalipsis estaba a punto de hacerse realidad. Las incursiones vikingas iban en aumento. El rey Ethelred tomó medidas drásticas. El 13 de noviembre de 1002, el día de San Bryce, fue uno de los días más oscuros de la historia de Gran Bretaña. El día de San Bryce, el rey Ethelred ordenó ejecutar a todos los daneses que hubiera entre los ingleses, ya que le habían dicho que querían acabar con su vida y con la de todos sus consejeros y apoderarse de su reino. Creo que la masacre del día de San Bryce, lejos de dar la imagen de un rey perdedor, nos muestra a alguien que siente que está recuperando el control de su reino. Y aunque la decisión era realmente brutal, quizás hubiera funcionado si no hubiera sido por la calidad del enemigo al que se enfrentaba. Los esqueletos de la fosa de Dorset Ridgeway son víctimas de la masacre del 13 de noviembre de 1002. La mejor manera de saberlo es comparándolas con otras sepulturas estrechamente vinculadas con el día de San Bryce. Recientemente fue descubierta una horrible fosa común a 150 kilómetros de Oxford. Britt ha venido a ver si muestran lesiones similares a las de los hombres de la fosa de Dorset Ridgeway. En cuanto a la causa de su muerte, ¿qué sabemos sobre estos individuos? Este tipo de aquí es un buen ejemplo. Presenta múltiples lesiones. Tiene algunas heridas de espada en la parte posterior de la columna vertebral. Esto es un hueso de la pierna. Muestra un corte realizado con un arma de filo, bien una espada o un hacha. Este tipo sufrió una herida en la parte posterior de la pierna. Este cráneo muestra ciertas señales evidentes de traumatismo. ¿Qué le pasó a este individuo? Este hombre fue herido varias veces con un arma blanca, bien con una espada o con un hacha. Presenta dos claras cicatrices en la parte frontal del cráneo y otras marcas en la parte superior y posterior del mismo. Además, parece que también fue herido en 2 ocasiones con una lanza, ya que tiene 2 agujeros triangulares en la parte superior del cráneo. Lo querían muerto y bien muerto. Sí, y por lo que parece, se lo puso bastante difícil. Según parece, estos individuos de la sepultura de Oxford perdieron la vida en una frenética masacre, tal vez incluso por culpa de la muchedumbre. Sin embargo, los cuerpos de la fosa de Ridgeway parecen haber sido asesinados de forma mucho más ordenada, quizás incluso en una ejecución.
La mayoría de los esqueletos de la fosa de Dorset Ridgway solo muestran una herida, la decapitación. Algo totalmente distinto a las múltiples heridas de los fallecidos en la masacre de Oxford. Pero, ¿los huesos de Dorset nos dicen algo sobre cómo murieron esas personas? Esto es la segunda vértebra cervical. Aquí. Y parte de ese hueso tiene lo que se llama un odontoide, una pequeña área en forma de espiga, como se ve aquí. Ha sido un corte Muy limpio. muy limpio. Es realmente un buen ejemplo de un corte limpio. Este simple dato puede decirnos muchas cosas sobre cómo murieron. ¿Tenemos indicios del ángulo desde el que fueron decapitados? Parece que la mayoría desde la parte delantera. Es decir, estaban de cara a su verdugo. Estaban frente a su verdugo, sí. ¿Y todas las ejecuciones fueron tan limpias? La mayoría sí. Hay un pequeño número de casos en los que tal vez se infligieron 2 o 3 golpes. Probablemente fue así cuando el primer golpe en la vértebra no resultó suficiente para matar a la persona y cortarle la cabeza. Es evidente que el arma utilizada fue brutalmente eficaz. Esto es el de la oreja izquierda, el orificio de la oreja izquierda. Y en esta parte de aquí que se ha eliminado, de nuevo vemos un corte muy limpio. Se trata de la apófisis mastoidea, que es la parte nudosa justo detrás del orificio de la oreja. Se trata de una de las partes más gruesas de la calavera. Y la cuchilla ha logrado atravesar totalmente y de forma muy limpia esta parte del cráneo. La mayoría de los esqueletos de la fosa muestran solo un corte, en la garganta. Debían estar vivos en el momento de la decapitación. Saber cuál era el arma homicida y cómo se utilizaba puede proporcionarnos la clave de por qué fueron asesinados. Britt se pone en contacto con el experto en armas Gordon Summers. Sabemos que estaban vivos cuando fueron decapitados. Es decir, fue la propia decapitación lo que los mató. ¿Qué usaron? Si me hubieras dicho que se trataba de una decapitación post-mortem, te hubiera dicho que un hacha. El cuerpo está en el suelo y, como cuando cortas un tronco, utiliza un hacha como herramienta. Su peso es considerable. Rompería las vértebras. Así que parece razonable suponer que el arma preferida no era un hacha. ¿Y qué nos queda entonces? En este caso, la candidata ideal es la espada. Era un arma muy preciada en la época, tanto por vikingos como por anglosajones. Los bordes exteriores son de acero forjado, acero que puede proporcionar una ventaja extraordinaria. Es un arma que pasa de generación a generación. El cuello de un cordero nos ayudará a demostrar el poder devastador de la espada anglosajona. No se ha soltado totalmente, pero nos da una idea de la profundidad del corte. No se ha producido ninguna rotura en esa vértebra. Ha atravesado totalmente la vértebra. Está sujeto por los músculos de la parte posterior. Los cortes limpios en el esqueleto solo representan la mitad de la historia. Todo esto es realmente increíble. ¿Qué significaría para estos vikingos morir por una espada, mirando cara a cara a su asesino? Utilizar la espada contra alguien que muestra tal grado de valentía es mostrarle un alto grado de respeto. Se trata de guerreros asesinados por el arma de otro guerrero, a los que se les permite mostrar todas las cualidades de un guerrero, es decir, muy valorados. ¿Quiénes fueron esos hombres tan valientes que tuvieron el coraje de mirar a sus asesinos cara a cara? Una antigua saga vikinga presenta un parecido sorprendente a los acontecimientos de Dorset Ridgway. Habla de un grupo especialmente temible, los Jomsviking. Aunque se discute la precisión histórica de estos textos, proporcionan una visión del mundo que habitaban los vikingos. Lo curioso es que tenemos una descripción de la saga Jomsviking
que habla de una ejecución muy similar a la que aparece en la fosa común de Dorset Ridgway. Esta saga da detalles de una batalla que ocurrió en Noruega, en la que los vikingos fueron hechos prisioneros y ejecutados por otro grupo de vikingos. La saga Jomsviking está escrita en nórdico antiguo y nos dice... El conde ordenó a los hombres que fueran tras ellos y que los hicieran prisioneros. Los vikingos no opusieron resistencia. Los 70 fueron arrojados al suelo y el conde los hizo atar con una soga. Thorkelleira procedió entonces a cortarles la cabeza. El vikingo dijo: estoy contento de morir, como todos nuestros compañeros, pero no voy a dejar que me mates como a una oveja. Prefiero afrontar el golpe de cara. Así que dame en el rostro y observa bien si me pongo pálido. Se trata de un vikingo que quiere enfrentarse a la muerte cara a cara. Quiere mirar a su verdugo a los ojos. Quiere morir como un valiente. Tal vez lo que vemos aquí sea la repetición de ese ritual de ejecución en tierras inglesas. Es posible que los esqueletos revelen un vínculo más estrecho entre la saga Jomsviking y los acontecimientos de Ridgway. Angela ha encontrado algunas pistas insólitas. Es muy emocionante. Estos son los dientes de delante. Son los incisivos delanteros. Lo interesante aquí es el hecho de que ambos dientes presentan surcos que han sido rellenados. Exacto. Hay numerosas líneas muy finas. ¿Se ha encontrado este tipo de modificación dental en algún otro lugar? Que yo sepa, hasta la fecha no hay ningún otro ejemplar en el Reino Unido. Existe un pequeño número de casos conocidos en los países escandinavos. Es muy emocionante haber conseguido el primer ejemplar del Reino Unido en un contexto vikingo. Es extraordinario. Existe una escuela de pensamiento que dice que algunos de estos surcos fueron rellenados con una pasta de color o con algún tipo de sustancia para que resultaran más evidentes en la boca. Este profundo y singular descubrimiento proporciona un vínculo crucial con una descripción del guerrero Jomsviking más famoso. Una pista sobre este fenómeno de rellenado dental que vemos en la fosa común puede proceder de un individuo de elevado rango de la época vikinga, el rey Harald Bluetooth. Quizás se refieren a que él se rellenó su diente con colorante azul. Fuentes medievales dicen que Harald Bluetooth fundó la Jomsviking, una de las bandas más temidas de los mercenarios vikingos, guerreros profesionales que luchaban para cualquiera, por dinero. Los dientes afilados de algunos de los hombres en la fosa podrían vincularlos a mercenarios Jomsviking. Con esta nueva pista, Britt vuelve a la crónica anglosajona en busca de incidentes relacionados con estos guerreros a sueldo. Desde el año 980 hasta el año 1000, vemos un creciente número de invasiones vikingas y de batallas libradas entre anglosajones y vikingos. Había gran hostilidad en tierra de los ingleses. Las naves vikingas lo quemaban y arrasaban todo. La crónica anglosajona nos dice que el rey Ethelred pagó enormes sumas de dinero a los vikingos para poner fin a sus ataques. Para poner punto y final al horror que había sembrado a lo largo de la costa, primero se decidió enfrentar a los daneses. Se pagaron 10.000 libras. Esos son más de 75 millones de dólares actuales. Tuvo poco efecto. Entonces, Ethelred cambió de táctica.
Ofreció a las tripulaciones vikingas oro y plata para que cambiaran de bando y lucharan a su favor, como mercenarios. Estaba contratando vikingos para que lucharan contra otros grupos vikingos. En concreto, sabemos de un mercenario vikingo llamado Palik. Ethelred pagó a Palin y a su tripulación mercenaria para que protegieran su reino. Pero, como la crónica anglosajona indica, traicionaron al rey. Son soldados que luchan a favor del señor, que esté dispuesto a pagar más. Estos mercenarios son inconstantes y frecuentemente venden su lealtad al señor, que esté dispuesto a pagar más. Palin abandonó al rey Ethelred a pesar de los regalos de oro y plata que le había hecho, y se unió a los vikingos con todas las naves que consiguió reunir. Las pruebas apuntan a que los cuerpos de la fosa eran mercenarios vikingos. Es posible que pagaran el precio más alto por su traición. Pero aún queda un misterio. ¿Por qué eligieron un lugar en lo alto de una colina como escenario de la ejecución? Britt conduce al arqueólogo paisajístico Alex Langans a la escena del crimen. ¿Estás nerviosa, Britt? ¿Por volar? No, sé que eres sensato, iremos bien. Yo estoy aterrorizado. Espero que cuando lleguemos veamos cosas fantásticas y me olvidaré de todo esto. Aquí el paisaje cobra vida, ¿verdad? Sí, es cierto. Al sur se vislumbra Portland, donde se inició la época de los vikingos en Inglaterra. Es decir, allí tuvo lugar su primera incursión, en el año 789. Así es, y por eso resulta tan tentador el lugar donde está tu cementerio de ejecución. Aquí está ubicada nuestra ejecución. Y está en este lugar, en este cruce de caminos tan importante. Dorchester está hacia el norte y la playa hacia el sur. La calzada romana conecta ambos puntos, pero además también utilizaban el Ridgeway, o sea que hay un cruce de caminos muy importante, probablemente una de las encrucijadas más importantes del condado. Exacto. Aquí abajo está el Ridgeway. Todo esto vio la luz en la época prehistórica, pero obviamente cuando llegamos a nuestra época, se trata de una autopista de vital importancia. A lo largo de Ridgeway existen antiguos túmulos funerarios conocidos como barrows. Mira ese túmulo de ahí. ¡Espectacular! Están diseminados a lo largo de la ruta de Ridgeway. Naturalmente, estos túmulos son anteriores a la época sajona. ¿Cómo los interpretaron y vieron la gente de esa época? Seguían teniendo un significado ritual, si bien ese significado se trasladó al mundo cristiano y se relacionaban con aspectos tortuosos, demoníacos y siniestros de la sociedad. Si vas a matar a alguien que ha cometido delitos contra el reino, quieres acabar con él en un lugar donde puedas magnificar esa muerte miles de veces. Así que matar a alguien en uno de esos túmulos o cerca de ellos era algo muy importante, tanto para los anglosajones como para los vikingos de la época. La nueva carretera está casi completa. Pero los restos de la fosa misma, una antigua cantera de yeso en desuso, también podrían ser relevantes. ¿Qué importancia cree que tuvo la reutilización de esta cantera? Creo que debemos pensar en la primitiva cosmología medieval. El cielo está arriba, el infierno está abajo, bajo tierra, y estas fosas diseminadas a lo largo de toda la colina son canteras del periodo romano o anterior. A menudo nos referimos a ellas como fosas sin fondo. Es algo de tipo simbólico. Es la puerta de Hades, por así decirlo. Es una puerta a esa especie de terreno satánico.
Sobre el terreno del lugar de la ejecución, Alex cree que existe otra razón por la cual se descubrieron aquí 54 esqueletos y 51 cabezas. Se trata de un lugar muy visible. Desde donde estamos se ve la isla de Portland, se ve Weymouth y también se ve Dorchester y todo el tráfico que pasa por esa vía. Sabían que existía este lugar de ejecución. Si faltan cabezas, a menudo encontramos alusiones a ello en documentos sobre el paisaje. En ellos se hace referencia a Stocken, es decir, a cabezas de estaca. Exacto. Así que si faltaban cabezas... ¿Y usted cree que es posible que cogieran esas cabezas para colocarlas en lo alto de las estacas a fin de que resultaran visibles para la gente que pasaba por esa vía? Por supuesto. Es un aviso. No solo para los vikingos u otros invasores que pasaban, sino también para los lugareños. El rey dice, fijaos, aquí mando yo. Aquí tenemos un fragmento de la historia de Inglaterra olvidado durante miles de años. Y de repente hemos sido capaces de reconstruirlo. Emerge una intensa imagen de un oscuro episodio. A partir de las evidencias óseas, es indudable que estas personas no murieron durante la batalla y por lo tanto es casi seguro que sufrieron una emboscada. Inferiores en número, rodeados y sin armas, estos hombres fueron conducidos al lugar de la emboscada, un lugar muy significativo, el Ridgeway, en el cruce entre una importante calzada romana y la propia vía de Ridgeway. Los vikingos fueron conducidos por sus captores a lo largo del Ridgeway hasta un lugar próximo a un túmulo funerario con sus oscuras asociaciones paganas. 54 cadáveres en la fosa. Este número debe ser significativo. Sabemos que en ese momento las naves vikingas podían fácilmente transportar una tripulación de 60 hombres. Así que tal vez lo que estamos viendo sea la tripulación de un barco. El esqueleto confirma esto. La cabeza del hueso del fémur era más pequeña que la cabeza del hueso del hombro. Varios de los esqueletos tenían más desarrollados los órganos superiores y eso concuerda con la constitución física típica de un remero. Eran un grupo de hermanos que habían vivido juntos y luchado juntos. Y los esqueletos nos dan otra pista de cómo murieron. Uno se imagina que las víctimas son decapitadas por detrás, pero aquí tenemos un caso muy inusual. Estos hombres fueron decapitados de frente. Los vikingos fueron a la batalla en busca del honor y la gloria. Estos hombres querían demostrar que no les daba miedo mirar a sus verdugos a los ojos. Querían morir con su honor intacto. A finales del primer milenio, la saga Jomsviking era conocida en todo el mundo vikingo. Tal vez lo que vemos aquí es un grupo de hombres que querían emular la muerte de estos grandes héroes de las sagas vikingas. Estos hombres no solo vivieron y lucharon juntos, encontraron la muerte juntos. Al final, la ejecución en masa fue en vano. La Inglaterra anglosajona estaba condenada. El reino del rey Ethelred se extinguió y los vikingos se apoderaron de toda Inglaterra. Los vikingos decapitados yacieron en esa tumba poco profunda durante 1000 años. Y solo ahora su historia puede ser narrada.